Buenas noches, ¿cómo están todos? Espero que bien, dando gracias a Dios una vez más por permitirnos estar vivos. Es un privilegio cuando amanece, abre los ojos, ve la luz del día y aparte de eso puedes levantarte, caminar y hacer tus quehaceres, tus labores diarias de rutina. Hay que darle gracias a Dios por eso, gracias al Señor, en el nombre de Jesús. El día de hoy, o en esta noche, ya pasan de las 6 y algo, tenemos un tema muy importante para algunos religiosos, para algunas sectas religiosas, para algunos teólogos, algunos estudiantes de la Biblia, o unos intérpretes, otros exégetas, toda esa gente. Ellos tienen una forma, o una opinión, o un concepto diferente cada uno, quizás diferimos en cuanto a la divinidad, la realeza de Jesucristo. Hablando acerca del universo, del principio, yo creo en la palabra de Dios, por eso estoy aquí, y me interesa que todo aquel que opina, que dice, que debate, tiene que entender que Jesús tiene toda autoridad. Desde el principio de la creación se nota la presencia de Jesús. No me gusta normalmente poner el tema, las cosas, me gusta tratar los temas y que desarrollarlo y que la gente lo entienda de la mejor manera. Pero como que me urge a esta narración ponerle un tema que el tema es, en otras palabras, la Biblia contra los versistas. La Biblia contra los versistas. Se saben que un versista es una persona que se agarra un verso bíblico, prepara un templo, entra gente, hace una doctrina suya y tiene su fundamento en un versículo de la Biblia, no en las palabras de Dios. Entonces, ahí vienen ya los problemas, serios. Porque ese versista crea una religión, esa religión crece, tiene muchos adeptos, se riega por todas partes y hay una doctrina rodando en el mundo que no tiene que ver nada con la doctrina de Jesucristo. ¡Ay, qué lío! Entonces, ¿qué sucede? Cuando dice la palabra de Dios, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Perfecto. ¿Qué sucede? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿verdad que sí? ¿Qué significa eso? Que allí estaba el poder del Dios Espíritu, el cual produjo el verbo. Cuando digo sea o hágase, sea viene el verbo ser, es una forma base de coger el verbo ser, y hágase es una forma base imperativo de usar el verbo hacer. Entonces, en pocas palabras, en el principio del verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo demostramos directamente al tema que Jesucristo es la imagen perfecta de Dios, es el mismo Dios? Sencillo. Al decir la Biblia que el verbo, que el principio del verbo, el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Dice Juan capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El mismo Dios anduvo en la tierra en la persona de Jesucristo. Les recuerdo que Dios hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza. ¿Qué significa eso? Que la imagen física de Jesús es la imagen de Dios, dicho en el huerto del Edén por el mismo Dios. Y el Espíritu que estaba en Cristo, ¿cuál era el Espíritu? ¿De quién? El Espíritu de Dios, el mismo que se movía en el principio sobre la faz de la tierra. La faz significa cara, la superficie de la tierra. El Espíritu de Dios se movía por arriba, ¿verdad que sí?
Ok, entonces es una muestra clave, clara y precisa, evidencial de que Jesús es el mismo Dios hecho hombre. ¿Qué sucede? También dice la palabra, bien claro, cuando Felipe le dice a Jesús, muéstranos el Padre y nos basta. ¿Qué le dice Jesús? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me conoces, Felipe. No te he dicho que si ha visto el Padre me ha visto a mí, que el Padre y yo una cosa somos. ¿Quieren más evidencia de que Jesús es el mismo Dios? Y vuelvo y repito, para los que no entendieron al principio, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. A la imagen significa figura, rostro, forma física. Y semejanza viene de sinónimo de igualdad. Igual en el sentido que tenemos pensamiento, pensamos, podemos decidir por cosas que queramos, tanto el bien como el mal. Entonces, en lo espiritual, Jesús tenía el Espíritu de Dios, o tiene. En lo físico, la imagen de Dios. Jesús es la imagen perfecta de Dios, el mismo Dios en la tierra, 100% hombre y 100% Dios. Ahora, ¿qué sucede? El que niega la realidad, la realeza, la fortaleza, el poder de Jesús como Dios, está en un grave error. Porque lamentablemente, la única puerta de llegar a la gloria, a la eternidad, a la paz, a la tranquilidad de tu alma, la única puerta, el único camino es Jesucristo. La Biblia dice que Dios le dio toda la potestad al Hijo, porque son una misma persona. ¿Qué significa eso? Él mismo dice, me he dado toda la potestad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué más se quiere? La única persona que pudo derribar los muros, la única persona que pudo rasgar el velo del templo, la única persona que pudo resistir a todas las tentaciones por fuertes que sean, es ese hombre llamado Jesucristo, que tenía el Espíritu de Dios. Entonces, una pregunta: ¿por qué Jesús no dice, pidan que el Padre lo va a hacer y ya? Vayan directamente al Padre y díganle, Señor, yo quiero esto. Después que Cristo murió en la cruz y firmó un nuevo pacto, todo lo que se haga en la tierra dentro de su congregación tiene que ser en el nombre de Jesucristo. El que no cree en el Hijo no cree en el Padre, dice la palabra. Y hay muchos que se basan en solo Jehová, no tienen la Biblia. La Biblia dice bien claro que el que no cree en el Hijo no cree en el Padre. El que no tiene el Hijo no tiene el Padre. Hay que ir primero donde el Hijo, no donde Antonio, ni donde Josefa, ni donde Juan. No digo nombres religiones, no me interesa. Son sinónimos. La única puerta, el único hombre y el único nombre de los hombres por el cual se puede salvar el nombre de Jesucristo. Es el tiempo de Cristo ahora. El tiempo de Dios Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo. Todo el que niega a Jesucristo como Dios niega a la creación. El que niega a Jesucristo como Dios niega a la creación. Todo lo que existe, subsiste porque Él lo creó. Dice la palabra de Dios en el mismo capítulo 1, después del 14, más para abajo, dice bien claro, que todo lo que había hecho fue hecho por Él y sin Él nada hubiese sido hecho. ¿Qué más queremos? Si todo lo que se ha hecho, todo lo que se hizo por Jesucristo. Y sin Él, nada de lo que existe, nada existiera. Entonces la palabra de Dios no miente. Y el que dice que Jesús no es Dios, hace a Jesús mentiroso porque dice que el Padre y Él son una cosa. Son lo mismo. E incluso cuando Jesús dice a Felipe, que Felipe le pregunta, muéstranos al Padre y nos basta. Cuando Él le responde a Felipe, está claro, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, estoy, primera persona, no Él, estoy con vosotros, y aún no me conoce, Felipe. ¿Quién levantó a Lázaro? El mismo que levantó a Lázaro fue el mismo que zumbó el muro de Jericó.
El mismo que protegió y ayudó a Gedeón en contra de Madianita. ¿Quién fue? Ese mismo que rasgó el velo del templo. Este mismo que estaba en la cruz colgado allá. Ese mismo. Ese ha sido el que lo ha construido todo. Y no solamente eso, el valor que tiene Jesucristo para el mundo, de cada mundo, el valor que tiene el Señor. Nadie, ni siquiera tienen idea, ni los más religiosos que existen, los mercadólogos de la región del Evangelio, ni idea tienen la importancia, la grandeza, la sublimidad que tiene el Hijo del Hombre, Dios Jesucristo. A ver si es cierto. ¿Acaso es capaz alguno morir por el justo? En el pueblo de Dios, ¿acaso hay alguno que está supuesto a pasar por lo que pasó Jesús? ¿Por qué? Es muy sencillo. Las cosas que Jesús hizo, lo que Él sufrió, lo que Él pasó, para que nosotros tuviéramos una esperanza de tener la vida eterna, ¿sabes qué significa eso? Nosotros no estamos en el plan de salvación. No estábamos. Sin embargo, escuchen esto. Sin embargo, Jehová Dios, cuando Eva y Adán pecaron, la serpiente fue la que introdujo el veneno. ¿Y sabe qué sucede? Que hay muchas serpientes ahora en la iglesia metiendo veneno. Y quieren sacar a Dios de la iglesia y meter dogma de hombre. Y que todo el mundo feliz, todo el mundo come la casa y de todo. ¿Y qué pasa? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Jesucristo? ¿En qué lugar? Lo material y lo espiritual no deben estar juntos nunca en la vida. Cuando Jesús le preguntaron, maestro, ¿dónde mora? ¿Qué él dijo? Las aves tienen nido y las bestias tienen guarida y yo, el hombre, no tiene dónde reposar su cabeza. Si Jesús hubiese dejado una casa de él aquí propia, hoy en día, ay Dios mío, habría que ir de rodillas de aquí a esa casa, de rodillas para entrar a esa casa. Porque la agarran los religiosos, los poderosos, y el pobre se fue a pique. Eso no dejó huella de nada de eso. Jesús dio una misión a reconciliar al hombre con Dios. Y cuando él ascendió al cielo, dejó un grupito suyo que eligió para que sigan su obra de él. Pero no están siguiendo la obra de Jesucristo, están siguiendo la obra del dinero. Lo siento. En el principio, que mucha gente predican que no, que los gentiles, en el principio, está claro, eso está claro. Cuando Eva se dejó engañar por la serpiente, que Dios descubre el asunto, porque ellos creen que Dios vio todo. Ellos piensan que Dios llegó ahora, ellos creen que Dios llegó en ese momento. Adán, Dios lo vio todo. Pero Dios es tan sabio que hace las cosas con una calma y una paciencia, que como se estaba paseando por el jardín y llamó a Adán y Adán estaba en cuero y dijo, espérate, dice, porque había pecado, ¿verdad que sí? Ahora Dios le dice, ¿cómo supiste que estaba desnudo? Esto para llegar a Jesucristo. ¿Cómo supiste que estaba desnudo? Comiste del árbol que te dije que no comieras. La mujer que me diste, imagino yo Adán con la voz de ese tiempo, yo un inocente. La mujer que me diste, tú sabes, me dio y yo comí. Ahora, ¿qué significa eso? Y le preguntas a Eva, ve acá, ¿y tú qué hiciste a la mujer? La mujer, la culebra. Desde el principio, la justificación. Siempre la justificación. Siempre buscando la culpa a lo de afuera. Nunca buscamos la culpa que la tenemos nosotros. Adán tiene la culpa. Eva tiene la culpa. ¿Por qué pasa? En ningún momento reconocieron que ellos tienen la culpa. Desde ese instante, el pecado más fuerte fue no reconocer que eran culpables. Echarle la culpa al otro. Y es lo que está pasando en este tiempo. Nos estamos recostando de una excusa, de una barata mentira. La Biblia habla claro. La palabra de Dios habla claro y preciso. Si le pregunto a Jesucristo, ¿qué sucede? En el momento que Dios maldice a la serpiente, ¿qué le dice? ¿Entendidos? ¿Qué le dice? Tú vas
a morder a la mujer en el calcañar, es decir, en el talón. La parte más dura que tiene el pie es el talón. Y si tiene cachaza, peor. Tú vas a morder a la mujer en el calcañar, pero la simiente de la mujer te va a pisar la cabeza. Estamos casi ahí, ya casi estamos llegando al punto. Te va a pisar la cabeza. A ver, ¿quién es la simiente de la mujer? ¿Quién sabe quién es la simiente de la mujer? De repente, cuando la tierra se llenó, ve un salto larguísimo. Cuando la tierra se llenó, que se corrompió toda la tierra, esa es la palabra. Dios estaba hablando de la tierra. ¿Quién vio a Abraham? ¿Verdad que sí? Es lo peor, el último caldeo, pero ya, ¿qué hizo? ¿Qué Dios vio? Ese hombre, como que, ese me gusta. Ese me gusta. ¿Por qué? Porque vio que el corazón de Abraham, aún viviendo allí en el lodo, en el fango, en la pudredumbre, en lo peor que existía, la peor región de aquel lugar, era el Ur de los caldeos, estaban los hechiceros, los magos, todo. Es una ciudad de perdidos. A esa Abraham, ¿verdad que sí? Oigan de dónde viene el rey del mundo. Por dónde viene la cosa, el rey del mundo, Jesucristo, Dios. Y le dijo Jehová a Abraham, después de ciertas conversaciones que ya ustedes conocen, ustedes en la Biblia, porque queda opinión, porque la palabra no toca ni cita. Si ustedes lo conocen, le dijo a Abraham, haré de ti una nación grande, como la arena del mar. Y una conjunción, los gramatólogo, una conjunción y en tu simiente, no dijo dentro, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Ya desde el mismo Abraham, desde el huerto de Edén, ya había un plan de redención de Dios para el hombre. Mentira o cierto, la Biblia se equivoca. Cuando Dios le dice a la serpiente que él iba a morder a la mujer en el calcañar, pero la simiente de la mujer le iba a pisar la cabeza, ya está hablando de Jesucristo. Eso está bien claro. La simiente de Abraham, en Apocalipsis, la mujer, ¿quién la persigue? Entonces, ¿qué sucede? Ahí está claro. ¿Qué significa eso? Que la simiente de Abraham es Jesucristo. Hay una pelea, una discusión entre Jesús y los fariseos. ¿Se acuerdan que los fariseos discutiendo? Y Jesús le dijo, antes que vayan fuera, yo soy. No tiene 50 años y que le quedan una pelea, porque ¿cómo decir que Abraham, que lo tiene como Moisés, todavía ellos, la ley, allá? Yo no, tú no tienes 50 años y dice que eres antes. Tiene que ser antes porque es el mismo Dios. ¿Cómo un hombre puede decir que era antes? Un hombre puede decir que era antes, un hombre carne y hueso. Yo antes que Abraham era, yo era. Él existía antes que Abraham. ¿Qué significa? El mismo Dios. Pero son misterios que a veces son difíciles de entenderlo. Si no hay la visión de Dios, si no procuras el Espíritu Santo de Dios, recuérdate que Dios obra por senderos misteriosos. Si tienes algún prejuicio acerca de mí, no lo hagas. Ahórrate pecar. Si ve alguna cosa en mí que no te agrada, alguna característica, algún aspecto físico, lo que sea, no hagas prejuicio, no peques. Pregúntale a Dios. Si tú tienes entendimiento, pídele a Dios dirección para que te diga qué sucede conmigo. No te vayas ligera porque no te pase lo que dice Santiago con la lengua. La lengua es castigo del cuerpo y es capaz de armar un incendio tan chiquitica que puedes quemar el mundo. Solamente cogiste el decir que sí, me dieron como 50 países en Europa. No hagas prejuicio. Analiza a ver si lo que te digo, si lo que estamos hablando es cierto. El primer nombre es Jesús. Según entiendo en la Biblia, según entiendo la palabra, dice quién es Jesús. Y eso le pone la tapa al pomo, como decimos en español. ¿Por qué? Dice el profeta, y nacerá un niño de una virgen, que iba a regir el pueblo de Dios con vara de hierro, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Ese niño, dijo el profeta, se llamará Emmanuel. Y no es una adivinanza, no es un enigma.
No es una parábola, no es una metáfora, no es una alegoría. Es algo literal. Emmanuel significa Dios con nosotros. ¿Quieren más pruebas de que Jesucristo es Dios? Nada, pregúnteselo al mismo. Él está en toda parte y Él está aquí. Lo único que para hablar con Jesús hay que guardar su palabra, porque el que no guarda su palabra, lamentablemente, sus oídos están ajenos a Él. A no ser un caso especial, porque Él es Dios y Dios hace lo que quiera. Es una realidad. Ahora, todo aquel que se empeña en predicar que el Santo Israel, que Jesús, el príncipe de paz, Jesús que ha estado desde la creación, ha estado en todo y en todo, el Dios verdadero, la imagen perfecta de Dios en cuerpo y espíritu, los dos juntos, la imagen del hombre y el espíritu de Dios, los dos, la imagen perfecta de Dios, espíritu y carne. Jesús es Dios. Ahora vamos a ver un dato todavía más claro. Vámonos a Isaías 53. Es un tema que hay que aclarar, que hacer cosas claras con la Biblia. Claro, vamos a demostrar en el nombre del mismo Jesús que eres Dios. ¿Qué dice Isaías 53 acerca de Jesús? En el Antiguo Testamento no se decía Jesús, se decía Jehová, pero ahora se dice Jesús. Es decir, estaba delante de Jehová, después aparece Jehová, y luego viene Jesucristo. Jesucristo se queda el Espíritu Santo, la misma persona, nunca han salido de la tierra. Entonces dice la palabra, hablando de Isaías, Jehová fue llevado como oveja al matadero. Dice Isaías, Jehová fue llevado como oveja al matadero. Dice que no abrió su boca delante del que lo trasquila. Enmudeció, no tenía atractivo para que no lo codicien. ¿Por qué? Ese Jehová, ese cordero, dice como cordero fue al matadero, ese Jehová. Jehová encomienda a un profeta, al mayor de todos y el último. Al mayor de todos y el último profeta, Juan. No hay más profeta. Puede haber profecía, pero profeta no hay. ¿Entienden? Puede existir profecía, sí. La Biblia dice, vuestros hijos te hijas darán visión, sueño y profetizarán. Se puede profetizar. Pero la palabra profeta, su antiguo, significa intermediario entre Dios y los hombres. Hay muchos que se llaman profeta a sí mismo, y un profeta es uno que está entre Dios y los hombres, una persona que puede discutir con Dios y le puede decir a Dios, no, así no, porque Dios le da la autoridad. Cuando se dice profeta de Dios, no está hablando de cualquier cosa. Es una persona que tiene una íntima e intrínseca relación con Dios, que tiene el poder de elegir y de la autoridad de hacer cosas. Ese es el profeta, el intermediario entre Dios y los hombres. En este tiempo, queridos hermanos, lamentablemente no existen esos profetas. Existe la profecía, pero ya no hay profeta. Porque todo es la palabra de Dios. No hay justo ni aún uno en esta realidad. Todos estamos bajo pecado. Todos somos rebeldes. Santo Dios. Entonces, no se divulgue por ahí. No hablen en las calles. No le metan en la mente de esta generación que es incrédula. Usted que ha entendido, Dios está ahí. Jesús está en la tierra. Es mentira. Entonces Jesús es mentiroso. Jesucristo miente entonces. Si Él no está aquí. ¿Y por qué lo digo? Y estaré con vosotros, dice Jesús, cuando iba a ascender al cielo. Y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En la persona del Espíritu Santo, el mismo Jesús. Dios no se ha ido. Dios no, Él lo dijo, no lo voy a dejar solo. Pero ya no en la carne, no en el hombre, ahora en el Espíritu. Por eso es que las señales que Jesús hacía o hace, y lo que Él dice en la Biblia, por eso no se están cumpliendo,
porque no tienen el Espíritu de Cristo, el que ahora sostiene la paz en el mundo, el que frena la tercera guerra mundial, el que frena un meteorito que viene a acabar con la tierra, el que frena algunos maremotos que se forman y él lo frena. Ese Espíritu Santo, como sabe que Cristo no quiere que el hombre se salve, se reconcilie con Dios, Cristo no quiere que se muera. Entonces el Espíritu es que los ampara, el Espíritu Santo es que nos detiene la muerte. Aún nosotros provocamos muchas veces, la detiene la muerte, porque quiere que nos salvemos. Porque es el protector, como dice Jesús. Entonces, quiero que estemos claros. No cometan el error de quitarle a Jesús, a Dios, su nombre, su poder, su sublimidad, su eternidad, como Dios. ¿Qué significa eso? Todo el mundo tiene que entender que cuando una persona se convierte a Jesucristo, ay santo, automáticamente entrega su alma, su cuerpo, su espíritu, su corazón a Jesús, que se transforma. ¿Sabe qué sucede? El enemigo de la verdad, cuando le ve, no ve el rostro de esa persona, ve el rostro de Jesús. Y eso es lo que hay que lograr, que el enemigo vea el rostro de Cristo en tu cara, que es el sello que demuestra que tú realmente guardas la palabra de Jesús. Es la realidad. Entonces, ¿por qué Jesús dice en la palabra: las obras que yo hago, no las hago yo, sino mi Padre que mora en mí? Lógico. En la parte humana es el Hijo. En la parte espiritual es el Padre. Sencillamente. Y después me recuerdo el pedacito más bonito que demuestra claro que Jesús es el mismo Dios. Lo dice el capítulo 1 de Juan y el versículo 14. Vamos a ver. Déjame tomar la Biblia porque quiero leer esto para terminar. Déjame usar mi teolente. A usar mi teolentes porque vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Vamos a buscar Juan capítulo 1. Una de las personas que habló más claro, más sentimental para mí de los evangelios con un doctor. Vamos a ver. Para acá. Ok, estamos llegando ya. Perfecto. Ok. Juan capítulo 1. El tiempo es de Dios, siempre lo he dicho. Number 1, chapter 1, chapter 1, chapter 2, chapter 1, capítulo 1. Vamos a leer la palabra en el nombre de Jesucristo, ¿verdad que sí? La palabra de Dios se hizo hombre. En el principio era la palabra, era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ella estaba ante Dios en el principio, desde el principio, ¿verdad que sí? Por ella se hizo todo, por el verbo, y nada llegó a ser sin ella, por el mismo verbo. Lo que fue hecho tenía vida en ella, y para los hombres la vida era luz. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino para dar testimonio como el testigo de la luz, para que todos querieran por él, aunque no fuera él la luz. Le tocaba dar testimonio de la luz. Él era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre, y llegaba al mundo. Ya estaba en el mundo. Este mundo que se hizo por él, o por él, este mundo que no lo recibió. Aleluya, qué bonito.
Ok. A los suyos vino y los suyos lo recibieron. Pero a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vino a los judíos y los judíos lo recibieron. Y los gentiles que lo recibimos, a eso dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién? ¿Hijo de quién? El que recibió a Jesús. Hijo de Dios. Y dice el versículo 14. El verbo que estaba en el principio sobre la faz de la tierra, ¿verdad? El verbo que dice Juan en el capítulo 1, ahora dice la palabra claro y preciso. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios en carne propia. Y hemos visto su gloria, dice la palabra, como la gloria del unigénito Hijo de Dios. Es decir, lo vimos como el Hijo de Dies. Pues dice como una comparación. Lo vimos como, no tuvimos como, pero es Dios. Pero al llegar la persona de Jesús como hombre y Dios espíritu, es el Hijo de Dios. Por eso en la Biblia dicen el Hijo de Dios y el Hijo de hombre. Al mismo Dios. Hay duda. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús, hermanos, amigos, internautas, todo, Jesús es el mismo Dios. Porque nadie iba a hacer las obras que él hizo si no hubiera estado Dios, el Espíritu Santo dentro de él. Y vuelvo y repito, Cristo es la imagen perfecta de Dios. Hombre, la imagen, espíritu, que te da el conocimiento, la semejanza. El hombre tiene espíritu, tiene cuerpo. El cuerpo es la imagen. El espíritu es la característica que tiene el hombre, lo único que se contamina con la cual Dios se comunica con el hombre. No hay otra forma, sino a través del espíritu. Entonces, Cristo, el príncipe de paz, el rey de los judíos, el rey de Israel, el Dios del mundo, seguirá siendo Dios. Mis hermanos, gracias, no al prejuicio, ¿vale? No al prejuicio. Analicemos y luego hablemos. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta la próxima.